Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de análisis de sistemas eléctricos de potencia y vamos a continuar con este ejemplo que se había planteado en el video anterior, donde iniciamos con la teoría del sistema por unidad. Bien, si el generador B sub G es igual a 480 voltios, este que tenemos acá, está conectado a un transformador elevador ideal, este de aquí, de relación 1 a 10 a una línea de transmisión, que es Z de línea, a un transformador reductor al final de la línea, 21, y a una carga, nos dan los valores de la Z de línea, la Z de carga y los valores base en el generador. Debemos encontrar tensión, corriente, impedancia y potencia base del sistema de potencia, convertir el circuito equivalente por unidad a equivalente por unidad, determinar la potencia suministrada de la carga y la potencia perdida en la línea. Bien, vamos a empezar con la región del generador. Conocemos los valores base. Vamos a realizar este ejercicio por acá al lado. Conocemos los valores base del generador, que sería la tensión base, 480 voltios, y la potencia base es igual a 10 kVA. Lo primero que vamos a calcular es la corriente base 1 de la zona 1, de la zona del generador, con la potencia S base sobre la tensión base. Reemplazamos los valores. Acá tenemos 10.000 VAs y por acá en el denominador 480 voltios. Realizando un análisis dimensional de unidades, VA sobre voltios, se cancelan los voltios, tenemos amperios por acá. Aproximadamente esto es igual a 20,83 amperios. Bien, ya tenemos la primera variable, que es nuestra corriente base 1, igual a 20,83 amperios. Vamos a continuar calculando las demás variables. En esta parte nos interesa también la Z base, que la podemos calcular como la tensión base sobre la corriente base. ¿Tenemos los dos valores? Sí, los tenemos. Tenemos por acá 480 y por acá 20,83. Voltios sobre amperios es igual a ohmios, y aquí tenemos aproximadamente 23,04 ohmios. La Z base 1 va a ser igual a 23,04 ohmios. ¿Listo? Eso es lo que hemos calculado en la zona 1 para nuestro ejercicio de sistemas de potencia. Bien, por acá vamos a colocar Z base 1. Listo, ya tenemos la tensión base, potencia base, corriente base y Z base, impedancia base en la zona 1. Ahora, teniendo en cuenta la relación de transformación del transformador 1, el transformador elevador, tenemos una relación de transformación de A igual a 1 sobre 10 o también 0,1. Podemos trabajar con cualquiera de los dos valores y esto nos va a servir para calcular los valores base de la zona 2. Sabemos que la relación de transformación es la tensión del devanado primario sobre la tensión del devanado secundario. ¿Conocemos el valor de A? Sí. ¿Conocemos el valor de tensión base 1? Sí. Así que vamos a proceder a despejar el valor base 2. Valor base 2 va a ser igual a valor base 1 sobre la relación de transformación. Reemplazamos los valores, tenemos aquí 480 sobre un décimo o 0,1. Ley de extremos y medios, tendríamos acá 4800 voltios. O
también 4,8 kilovoltios. Esa va a ser la tensión base en la zona 2. Tensión base 2 va a ser igual a 4800 voltios o 4,8 kilovoltios. Bien, ya tenemos la tensión base en la zona 2 y ahora las demás cantidades que vamos a calcular son la potencia corriente y la impedancia base. Continuamos por acá. Potencia base 2 va a ser igual a los mismos 10 kVA, la corriente base 2 va a ser igual a la potencia base en nuestra zona 2, S base 2, sobre la tensión base, S base 2. Esto va a ser igual a, reemplazamos, tenemos por acá 10.000 VA sobre 4.800. Simplificamos, tenemos 100 sobre 48. Esto es igual a 2,083 amperios. Listo, entonces ya tenemos por acá potencia base en la zona 2, 10 kVA. Y por acá ya tenemos la corriente base en la zona 2, que sería 2,083 amperios. Listo, ¿qué nos falta acá? La impedancia base. La impedancia base la podemos calcular con la tensión y la corriente base. Z base en la zona 2 va a ser igual a tensión base en la zona 2 sobre la corriente base en la zona 2. Reemplazamos los valores, tenemos por aquí 4800 y por acá 2,083. Nuestra Z base va a ser igual a, acá, Z base 2, realizando ese cociente tenemos 2304 ohmios. Ya tenemos tensión, corriente, potencia e impedancia. Ahora, para la zona del transformador, la relación de transformador-elevador es de, reductor, el que está al final de la línea, es de una relación 20:1. Así que vamos a encontrar el valor de tensión en la zona 3. Tensión base. Acá. Tensión base en la zona 3 va a ser igual a la tensión base en la zona 2 sobre la relación de transformación. Reemplazamos los valores, 4800 y la relación de transformación es 20:1, así que tenemos 20 sobre 1, que es igual a 20, y esto de acá nos da un valor de 240 voltios. La tensión base en la zona 3 va a ser igual a 240 voltios. Ahora procedemos a calcular las demás cantidades, que son la tensión, la potencia base en la zona 3, la corriente base y la Z base. Listo, entonces por acá, punto y coma, potencia base en la zona 3 va a ser igual a los mismos 10 kVA. Esto tenía que ser con verde. Bueno, si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios o buscar en un libro o en otro video. Acá, bueno, estamos resolviendo el ejercicio que se había planteado en el video anterior. Vamos a continuar con la corriente base en la zona 3, que va a ser igual a la potencia base en la zona 3 sobre la tensión base en la zona 3. Reemplazando estas variables tendríamos acá 10.000 VA sobre 240 voltios. Y realizando un análisis dimensional de unidades, VA sobre voltios es igual a amperios y tenemos por acá 41,67 amperios. Listo, voy a crear otra página por acá. Y por acá tenemos corriente base 3,
va a ser igual a 41,67 amperios. Y finalmente la última variable que nos falta calcular en la zona 3 es nuestra Z base 3, y esta va a ser igual a la tensión base en la zona 3 sobre la corriente base en la zona 3. Reemplazamos los valores, tenemos por acá 240 sobre 41,67 amperios, que es el que acabamos de calcular. Tensión sobre corriente, voltios sobre amperios da ohmios. Y realizando este cálculo tenemos 5,76 ohms. Bien, ya tenemos todos los valores base del sistema. De potencia. Con esos valores lo que vamos a hacer es proceder a convertir a un sistema de potencia en un sistema por unidad. Así que vamos a tomar todos esos valores base que calculamos y vamos a ponernos en el denominador de los valores reales, y así vamos a encontrar nuestros valores por unidad. Vamos a empezar por el generador. Vamos a convertir ahora a sistema por unidad. En el generador tenemos voltaje del generador por unidad va a ser igual a el valor real, 480 voltios ángulo de 0 grados, sobre el valor base, que es 480 voltios. Listo, tenemos voltios arriba y voltios abajo, va a quedar adimensional y tendríamos acá 1,0 ángulo, bueno, 1 ángulo de 0 grados por unidad. Listo. La impedancia por unidad de la línea de transmisión es tomar su valor real de la misma manera sobre el valor base. Así que por acá, Z de línea por unidad va a ser igual a el valor de la impedancia de línea, 20 más J60, que se da en el ejercicio, es el valor real de la línea, sobre el valor base que nosotros calculamos para la zona donde está la línea. Realizando este cociente vamos a obtener por acá 0,0087 más J 0,0260, y esto en sistema por unidad. Y para la Z de carga por unidad, Z sub C por unidad, lo mismo, el valor real 10 ángulo de 30 grados sobre 5,76, que fue el último valor que calculamos para la impedancia de la zona 3. Realizando este cociente tenemos por acá la magnitud 1,736 y el ángulo va a ser el mismo, porque solo estamos dividiendo las magnitudes, y esto en sistema por unidad. Bien, ya tenemos prácticamente todos los valores de nuestro sistema. Ay, me dieron ganas de estornudar. Ya, se me quitaron. Y vamos a proceder a realizar nuestro circuito equivalente en sistema por unidad. Por acá vamos a tener nuestra fuente de alimentación, que sería el generador. Y ahora vamos a dibujar el circuito. Por acá los conductores. Por aquí, por acá vamos a dejar la carga. Listo, listo. Por acá dibujemos la resistencia y la bobina. Tendríamos 0,0087 y por acá J 0,0260 por unidad, y acá tendríamos en la carga 1,736 ángulo de 30 grados por unidad. Tensión del generador 1 ángulo de 0 grados.
por unidad y listo. Ahora vamos a identificar las corrientes que tenemos en el circuito. Acá tenemos la corriente del generador, que es la misma corriente por unidad que vamos a calcular. Acá tendríamos la primera zona, que es la zona donde estaba el transformador. Seguimos con la corriente de la línea. Por acá termina la otra zona. Y vamos a colocar la corriente de la carga. ¿Listo? ¿Qué podemos deducir de este circuito? Ya saben, análisis de circuitos básicos, muy básicos. La corriente que está circulando en un circuito en serie es la misma para todos los elementos, así que la corriente del generador va a ser la misma corriente por unidad, la misma corriente de la línea y la misma corriente que circula por la carga. Todo en valores por unidad. Bien, ahora vamos a calcular esa corriente que está circulando en este sistema de potencia. Ese es el siguiente literal, el literal C. Ya sabemos que es la misma corriente la que está circulando por cada uno de los elementos, porque están en serie todos los elementos, así que vamos a proceder a calcularla. La corriente que está fluyendo por el sistema de potencia es corriente por unidad, va a ser igual a la tensión por unidad sobre la Z equivalente por unidad. Esa Z equivalente, ¿cómo la vamos a calcular? Sumando la impedancia de la línea con la impedancia de carga. Así que vamos a tener acá 0,0087 más J 0,260 ohmios más, bueno, esto lo podemos expresar de forma rectangular de la siguiente manera. La parte real va a ser igual a la magnitud 1,736 coseno de 30 grados. Por acá vamos a tener 1,503 y la parte compleja, imaginaria digo, va a ser igual a la misma magnitud por el seno del ángulo. Y vamos a obtener por aquí 0,868. Listo, entonces vamos a escribirlo acá. Es más fácil sumar cantidades de forma rectangular. Sumamos las partes reales y sumamos también las partes complejas. Por acá, imaginarias. Y por acá con mi buen pulso colocamos la línea y la tensión 1 ángulo de 0. Listo, realizamos ese cálculo y nuestra corriente por unidad va a ser igual a 1 ángulo de 0 grados sobre, realicemos la suma, parte real con parte real, vamos a tener acá 1,512 más la parte compleja, que sería J, 0,0894. Esto es igual a 1 ángulo de 0, estamos calculando la corriente por unidad, en forma polar 1,757, ángulo de 30,6 grados. Listo. Lo mismo, ya pasamos de polar a rectangular, ahora de rectangular a polar. Para la magnitud, tomamos las componentes, 1,512 la elevamos al cuadrado y la sumamos. Y a esa suma de las componentes elevadas al cuadrado le obtenemos la raíz. Acá tenemos 1,757 y para el ángulo, tangente a la menos 1 de la componente imaginaria sobre la componente real, y sobre x, y acá tenemos 30,6 grados. Listo. Realizando este cálculo vamos a obtener
Ya después de realizar el cociente, dividimos las magnitudes y los ángulos los restamos, por eso es más fácil dividir y multiplicar en forma polar y sumar y restar en forma rectangular. 0,569 ángulo de menos 30,6. 0 menos 30,6 menos 30,6 grados. Y esto por unidad. Finalmente nuestra corriente por unidad va a ser igual a 0,569, que es la magnitud, ángulo de menos 30,6 grados por unidad. Bien, ya tenemos básicamente todo lo que nos pedía el ejercicio. Vamos a terminar con la parte de las potencias. Vamos a encontrar la potencia en la carga. Conocemos la corriente, así que la potencia en la carga va a ser igual a la resistencia por unidad por la corriente por unidad al cuadrado. La resistencia ya la tenemos, sí, porque la calculamos, 1,503, y la magnitud de la corriente 0,569 al cuadrado. Esto nos da un valor de 0,487 por unidad. Ahora, la potencia real en la carga va a ser igual a la potencia en la carga por unidad por S base. 0,487 por S base, que ya sabemos que es 10.000 voltamperios o 10 kilovoltamperios, y eso nos da un valor de 4.870 vatios. Ese es el valor real de la potencia de la carga. Potencia real en la carga, 4.870 vatios, o también lo podemos expresar como 4,87 kilovatios. Y bueno, básicamente ya terminamos el ejercicio. Solo nos falta calcular la potencia por unidad en la línea de transmisión y la potencia real perdida en esa línea de transmisión. Del mismo modo. ¿Listo? Entonces, potencia de la línea por unidad va a ser igual a la resistencia de línea por unidad por la corriente por unidad al cuadrado. Es la misma corriente porque están en serie. ¿Conocemos este valor? Sí, lo conocemos. 0,0087 por la corriente, que es la magnitud de la corriente al cuadrado. Y realizando este producto tenemos 0,00282 por unidad. Y la potencia real de la línea va a ser igual a la potencia de la línea por unidad por la potencia base. ¿Listo? El valor real es el producto entre por unidad y valor base. Reemplazamos acá 0,00282 por 10.000 VA, y acá vamos a obtener 28,2 vatios. Esa es la potencia que se está perdiendo en la línea. Por acá, potencia real de la línea va a ser igual a 28,2 vatios. Y con eso hemos terminado el ejercicio. Vamos a recapitular qué es lo que hemos hecho. Vemos las páginas por acá. Listo. Nos pedían en el ejercicio encontrar los valores base del sistema de potencia. Efectivamente acá encontramos tensión, potencia, corriente e impedancia base para la zona 1. Para la zona 2 también los valores de tensión, potencia, corriente e impedancia.
Y para la zona 3 del mismo modo. Ya tenemos los valores base en el literal A. Convertir a un circuito equivalente por unidad, eso también lo realizamos. Obtuvimos el circuito equivalente por unidad, por aquí. Sabiendo que ya conocíamos los valores base y los valores reales, solo debíamos aplicar las fórmulas que vimos en el video anterior, que igual acá las estamos recordando, las estoy anotando también. Potencia por unidad, miren, valor real sobre valor real sobre valor base y listo. Eso fue lo que hicimos. En el literal C determinamos la potencia suministrada a la carga si la encontramos en valores por unidad para la carga y también en valores reales, 4,87 kilovatios. Y lo mismo para la línea, que era en el literal C, encontrar el valor base, el valor real y el valor por unidad de la potencia en la línea. Bueno, eso ha sido todo por hoy en este video. Muchas gracias por ver. Y nos queda pendiente para el siguiente video realizar el segundo punto. El segundo punto es, se tiene una carga en estrella que consta de 3 impedancias iguales, es decir, es un circuito balanceado en estrella y las impedancias son 20 ángulo de 30 grados ohmios y un voltaje de 4,4 kilovoltios. La impedancia de línea, Z línea, tenemos una impedancia de línea también, son 3 líneas, así que está balanceado. Encontrar las tensiones línea a línea en las barras de la subestación. Y también nos piden encontrar los valores por unidad sobre una base de 4,4 kilovoltios y 127 amperios, de tal modo que las magnitudes de voltaje y corriente sean 1,0 por unidad. En este caso nos dan la corriente en vez de la potencia, porque esta magnitud no se tiene en el problema. Así que en el siguiente video vamos a resolver este problema. Y muchas gracias por ver. No sé qué más decir. Chao.